alcanzar de Será monasterio de San Pedro de Roda se remontan alrededor del año 610, cuando, según la tradición, llegan de Roma los monjes que traían consigo algunas de las más preciadas reliquias cristianas. Alrededor del año 880, el nombre de San Pedro de Roda aparece por primera vez en un documento histórico. En aquel tiempo se hallaba bajo la protección del monasterio de Bañolas, en Gerona. En el año 934 pasa a depender de Roma y 9 años más tarde consta su paso a la orden benedictina. El 7 de julio del año 944, Luis de Ultramar libra un precepto para San Pedro, donde, según se afirma, el prior de ese monasterio, Tassi, pide la inmunidad y la independencia para su cenobio. Cuenta para ello con el consentimiento del marqués Sunifred y del conde Gaufret. El problema venía suscitado por la pretensión de autoridad que el abad de Bañolas quería ejercer sobre San Pedro. En un precepto posterior, el rey da fe de que Acfred, abad de Bañolas, había renunciado a sus pretensiones, previa recepción de algunos bienes donados por Tassi y por el hijo de este, el Desín, que era abad de San Pedro. Al mismo tiempo, Luis de Ultramar concede el permiso al cenobio para la libre elección de abad. En el año 947, el mismo monarca les concede distintas posesiones a los monjes benedictinos. Ya hemos visto la importancia con la que destaca la figura de Tassi. Consta que ejercitó un gran mecenazgo personal sobre el monasterio y su hijo, además de abad de San Pedro, fue nombrado obispo de Elna. El 27 de enero del año 958 morirá este gran personaje, que en la historia del cenobio ocupa un lugar preeminente. En el mes de abril del año 979, el Papa Benito VII le otorga a San Pedro las propiedades que pertenecían o habrían de pertenecer a San Pedro de Roma, desde la ciudad de Narbona hasta los límites de la llamada Hispania, ab urbe Narbona usque infinibus Hispanae. El conde Gaufret, que vivió entre los años 931 y 991, les concedió copiosas donaciones, así como otros nobles y reyes. Se puede señalar que en el año 982 el rey Lotario reconoce bienes en varios condados: Perelada, Ampurias, Besalú, Gerona, Barcelona, Vic, Vallespir, Conflent, Rosellón, La Cerdaña. Poco a poco, pero con firmeza, el monasterio benedictino de San Pedro de Roda se convertía en un centro aglutinante de poder, tanto en el aspecto puramente monástico como en el civil. Bajo el pontificado de Benedicto VIII, en el año 1022, se consagra lo que hoy en día subsiste como ruinoso templo. Dicha consagración, llevada a cabo con toda solemnidad, ocurrió el 11 de octubre, fecha más tarde señalada por la Iglesia, a la maternidad divina de la Virgen María. En sendos concilios reunidos los años 1068 y 1078, se procede a la condena de cierta relajación de las reglas observadas por los monjes. Mas he aquí que las relaciones entre San Pedro y los mandatarios de la Iglesia de Roma mejoran espectacularmente, pues Urbano II, en el año 1090, concede a nuestro monasterio el beneficio plenísimo de la Santa Cruz, que sólo se podía obtener en el General de Roma, ante los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Se lograba el jubileo cuando la festividad de la exaltación de la cruz, en el mes de mayo, coincidía en viernes. Como muy bien nos indica Joan Subías Galter en su libro editado en 1948 bajo el título de San Pere de Rodas, este privilegio, dicha concesión papal, es un hecho verdaderamente inaudito, siendo así un caso único. Se lograban las indulgencias en la festividad de San Pedro y en las de San Feliu y el Domingo de Resurrección. Para no hacer demasiado prolijas las referencias históricas, solo queda señalar las donaciones hechas por el conde Hug II en el periodo comprendido entre los años 1078 y 1116. En 1121, el arzobispo de Zaragoza, Pedro, otorga al monasterio la mezquita de Osera para que la conviertan en iglesia, dato que sirve para indicarnos la presencia de nuestro cenobio en tierras de Aragón. El conde Pons Hug II, que puso Ampurias y todo su condado bajo el patrocinio de la Santa Sede, ejerce su protección sobre San Pedro y el Temple durante los años 1173 y 1200. En 1275, el rey don Jaime I el Conquistador señalará la importancia del enclave monástico, concediéndole el privilegio real de salvaguarda. Evocamos aquellos tormentosos años llenos de una gran exaltación religiosa, con guerras continuadas, con las órdenes militares pugnando por alcanzar el mayor poder posible.
con pueblos y hombres sometidos a crueles invasiones, atropellos, injusticias. Esas venerables piedras de San Pedro de Roda fueron en muchísimas ocasiones víctimas de saqueos y robos. Sus tesoros artísticos se perdieron. La vegetación cubrió sus muros después de que el último miembro de la congregación saliera del monasterio en 1798. El polvo y el olvido se agolparon en su majestuosa nave, en su altar y en sus torres, en su cripta y su pequeño claustro. Las leyendas y las tradiciones ocuparían el lugar que esos hechos históricos habían dejado. Pero 2300 años antes, en la zona que hoy se conoce como Bahía de Rosas, estaba situada una antigua colonia Rode. En Aleria, la Lalia griega, allá en la isla de Córcega, se libró una impresionante batalla entre sus fundadores, los focios, y sus enemigos, los cartagineses y etruscos. La ciudad quedó arrasada y por lo tanto solo sobrevivió como último baluarte de los focios la ciudad de Massalia, la actual Marsella. Fue de esta ciudad Para hablar de los orígenes del monasterio, a caballo entre las leyendas, las tradiciones y la historia, acudiremos al cronista Jeroni Pujadas y a su obra Crónica Universal del Principado de Cataluña. Según escribe el autor, visitó el cenobio en el año 1600 y allí encontró un pergamino del que copió el siguiente texto. En los tiempos en que Focas era emperador de Oriente y tenía la sede apostólica de Roma, el Papa Bonifacio IV, el almirante de Babilonia, viniendo de las partes ultramontanas con un poderoso ejército, junto con los persas, decide invadir la ciudad de Roma. Enterado el pontífice de sus pretensiones de apoderarse de los cuerpos de San Pedro y San Pablo y otros santos, convoca un concilio para exponer el peligro que acechaba. Los príncipes y patricios romanos le responden que, a sabiendas de lo que el enemigo pretendía, era conveniente, y para evitar ese oprobio, cortar algún miembro del cuerpo del bienaventurado San Pedro Apóstol, a saber, el brazo derecho y la cabeza, y de igual manera habría de ponerse a salvo los cuerpos de su hijo y discípulo, San Pedro el Exorcista, y otros 3 mártires, Concordio, Lúcido y Moderando, y otras piadosas reliquias. Y por hombres fieles y de confianza, enviarlos a las partes occidentales de Francia, para que, puestos en un lugar seguro, esperaran el final de la amenaza. En la nave, junto a las reliquias, embarcan 3 monjes, Epicinio, Félix y Ponce. Ordenándolo así, Dios omnipotente tuvieron fortuna, y con el viento de mediodía fueron llevados a los confines orientales de España, en aquella tierra donde acaban los Pirineos, y en puerto llamado Almenrodes. Allí se detuvieron 3 días, a dar gracias a Dios y a sus santos. Con este fin pusieron pie a tierra y encontraron agua viva, de la que bebieron y descansaron del largo viaje que habían hecho. Bajando un poco encontraron una fuente de agua fresca y clara, y no lejos de aquel lugar una cueva sobre la que había un pequeño altar que San Pablo, obispo de Narbona, había edificado durante su estancia allí, unos 2 o 3 años. Viendo aquellos clérigos que el paraje era apto y correspondía al fin que perseguían, sacaron de la nave las reliquias y las colocaron en aquella cueva. Una vez cerrada la cueva, volvieron a hacerse a la mar. La historia continúa con el regreso de los clérigos en busca de las reliquias, pero no son capaces de encontrar aquella caverna. Dice la tradición que se quedaron en aquel lugar guardianes y buscadores al mismo tiempo del preciado tesoro.
Más tarde se encontrarían los restos sagrados que habían sido depositados allí por los monjes. Las fuentes históricas dan veracidad a esta piadosa tradición y a su más que posible certeza, pues hacia el año 610 el rey de Persia había robado la Santísima Cruz y otras reliquias. No es extraño en la mentalidad de la época que Bonifacio IV intentara salvaguardar parte del patrimonio eclesial. Entre la tradición y la historia se consigna la existencia de San Pedro de Roda en el año 778, cuando fue visitado por Carlomagno. Durante el periodo que transcurre entre los años 785 y 798 debió ser destruido por los invasores árabes. Pero si volvemos atrás en el reloj de los tiempos, tendríamos que señalar la presencia en aquellos parajes, y según se observa en un mapa de Ptolomeo, que data del siglo II de nuestra era, de un templo pagano erigido a la mayor gloria de la Venus Pirenaica, y sobre ese templo se levantó San Pedro. Precisamente de los restos de ese templo proceden los magníficos capiteles corintios que coronaban algunas de sus columnas. Otra piadosa leyenda dice que en San Pedro de Roda se veneraba la imagen de la Madre de Dios de la Cueva. Según esa leyenda, la talla sagrada fue encontrada en una de las grutas de las montañas de Verdera, precisamente enamorada del ya señalado San Pedro de Narbona. ¿Cuántos significados ocultos se esconden detrás de las viejas y arcanas tradiciones, de las antiguas historias, de los cuentos de ancianas en noches de tormenta? No debemos dejar de señalar en esta breve reseña que el monasterio y la brujería catalana estuvieron en contacto. En el Ampurdán corren las historias sobre diabólicos aquelarres celebrados por las brujas en las inmediaciones de San Pedro. Se dice que estas reuniones satánicas acudían las brujas de toda Cataluña, en las que los cánticos retumbaban en la noche y las hogueras se podían observar en todo su enigmático fulgor. Por si queda alguna duda de la importancia del monasterio, según un pergamino del siglo XV hallado en su archivo, en San Pedro de Roda eran guardadas y reverenciadas las siguientes reliquias cristianas: 18 cuerpos de mártires, una ampolla con sangre de Cristo, reliquia de la Santa Cruz, o sea, un lignum crucis, reliquia del Santo Sepulcro, reliquia del Santo Sudario, huesos y reliquias de otros 31 santos, un dedo con carne incorrupta de María Magdalena. Si intentamos condensar el camino de Santiago en una sola dirección, perderemos toda la esencia del camino, pues es más, mucho más que un camino de peregrinos. ¿Y por qué es el camino de Santiago? ¿Tan importante era ese apóstol? Santiago de Cebedeo, Santiago el Mayor, hermano del apóstol Juan. Él y su hermano fueron llamados Boanerges, hijos del trueno, por el mismo Jesús. Era uno de los discípulos más cercanos al Maestro. Fue decapitado por orden de Herodes Antipas entre los años 41 y 44. Dice la tradición que hacia el año 33 Santiago está predicando en la entonces llamada Hispania, pues habría llegado a las costas de Galicia. El 2 de enero del año 40 la Virgen se le aparece en Zaragoza. ¿El actual camino formaría parte del recorrido del apóstol por Hispania? La tradición acaba afirmando que 2 de sus discípulos, Atanasio y Teodoro, habrían llevado su cuerpo en una barca desembarcando en Miria Flavia y enterrándolo allí. El obispo Teodomiro lo halló en el siglo IX, dicen que en el año 813, gracias a que unas luces misteriosas bailaban en un monte. Encontraron en la tumba un cuerpo abrazando la cabeza y a partir de ahí, el camino. En 1122 Calixto II instituye el jubileo, siempre que el 25 de julio caiga en domingo. Todos repiten como ecos que el jubileo se ganaba también en Roma y en Jerusalén. Como ya he dicho, sería lícito pensar que el camino de Santiago se erige sobre el camino, legendario o no, que pisó el propio apóstol en Hispania. Después llegarán los franceses con su camino francés y se borra de la memoria ese primer camino. Personalmente, me apunto a la hipótesis de que Santiago llega al Cabo de Creus. Si consideramos que, por ejemplo, la Magdalena llega a las costas de Marsella, o que alrededor del año 610 llegan a las costas del Cabo de Creus 3 monjes, Epicinio, Félix y Ponce, llegados por mar desde Roma, para poner a salvo aquellas reliquias de santos, entre ellos la cabeza de San Pedro, podemos pensar, y así lo creemos, que el apóstol desembarcará en ese mismo Cabo de Creus, en la zona del actual Roses, en Gerona.
y desde allí seguirá el paralelo 42 hasta Finisterre. Santiago, como hemos dicho antes, es llamado Boanerges, hijo del trueno. Como bien señalan el doctor Antonio Calderón y el padre Jerónimo Pardovilla en su obra Excelencias y Primacías del apóstol Santiago el Mayor, publicada en 1658, el trueno es hijo del rayo. ¿Puede sorprendernos entonces que la fuente que se encuentra en el lugar donde se levanta San Pedro de Roda sea conocida como el Reich, el rayo? A la muerte de Cristo se producen dos corrientes dentro de su apostolado: los que se dejan llevar por Pablo moldeando las enseñanzas de Cristo a su antojo e interés, y la corriente encabezada por Santiago, más cerca de los esenios de Qumran, de su maestro de justicia y de Juan el Bautista. Ahí radica la importancia capital de Santiago y de su Santiago de Compostela. Por eso los templarios se ponen a la cabeza de defender a los peregrinos y de ir jalonando el camino con sus construcciones. No olvidemos que el temple se funda entre 1118 y 1119, apenas 3 años antes de que se instaure el jubileo a Santiago. Ese jubileo se gana a partir del año 1122, pero 32 años antes, desde 1090, había otro lugar en España en el que se podía ganar el beneficio plenísimo de la Santa Cruz, que sólo se podía obtener en el General de Roma ante los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Se lograba el jubileo cuando la festividad de la exaltación de la cruz en el mes de mayo coincidía en viernes. Pues bien, como ya hemos visto antes, el lugar donde podía conseguirse algo que los eruditos consideran un hecho verdaderamente inaudito, un caso único, es precisamente en el monasterio de San Pedro de Roda, precisamente en la costa del Golfo de Rosas. Es decir, un monasterio situado en el origen del hipotético inicio del recorrido de Santiago por Hispania. Por la misma época en la que se ha encontrado el cuerpo del apóstol ya existía el monasterio de San Pedro de Roda, y precisamente allí llegó como reliquia la cabeza de San Pedro. Es decir, al inicio y final del iniciático camino nos encontramos con un Baphomet. El Calis Janus es una antigua vía romana, que se remonta a Octavio Augusto. Estamos hablando del siglo I a.C. Jano era el dios de los iniciados, era el camino entre Finisterre y el Cabo de Creus. Pues bien, el camino que nosotros reivindicamos, ese camino entre San Pedro de Roda y Estella, formaba parte de ese Calis Janus. Jano era el dios principal de los etruscos. Esa vía de Jano se superponía a una línea magnética, y es sobre esa misma línea donde después se levantará el camino de Santiago, pero obviando una parte importante de ese camino, la que va desde Gerona a Navarra. Ese es el que llamamos Camino Ancestral de Santiago. De San Pedro de Roda a Compostela, a Finisterre y Estella como punto central de ese camino ancestral. Estella, del latín stella, estrella en castellano, fundada en el año 1090 por Sancho Ramírez, o eso dicen, pero ya en el año 1024, en un contrato de donación conocido como el Becerro de Irache, ya se nombra la villa de Lizarra. El nombre de Estella, se dice, se origina por estar inmersa en el Camino de Santiago, Campus Stellae. En euskera es conocida como Lizarra, que se traduce como tierra de fresnos. La ciudad está en los márgenes del río Ega. No nos olvidemos del fresno, y no dejemos de señalar que las varas de los magos están hechas de ciprés, roble o fresno. Incluso es curioso señalar que las estacas con las que se les da muerte a los vampiros sean de fresno. Ya en el siglo V, en plena era cristiana, se dice que San Patricio expulsó a las serpientes de Irlanda con una varita de fresno hecha por los druidas. Es decir, el fresno ha sido considerado un árbol mágico, sagrado.
El signo del Fresno en el horóscopo celta corresponde a los nacidos entre el 25 de mayo y 3 de junio y el 22 de noviembre y 1 de diciembre. El patrón de Estella es San Andrés, que estuvo difundiendo la fe cristiana entre otros lugares por la griega Acaya, y allí fue crucificado. Y celebra su festividad el 30 de noviembre, es decir, en pleno signo del Fresno. El río Ega o también Aega, ninfa, hija de Oleno, esposa
El crismón encierra un simbolismo muy importante. Se puede vislumbrar solo siguiendo la historia. Nació en Grecia como necesidad de señalar los lugares en que los cristianos se reunían. En un principio solo estaban la X y la Y o la P. Más tarde se supone que a raíz de publicarse el Apocalipsis de San Juan aparecen las letras griegas alfa y omega. A partir de que la Iglesia de Cristo se hace oficial gracias a Constantino, con el Edicto de Milán en el año 313, el crismón adquiere un gran valor. Ya aparece rodeado del aro envolvente del círculo, rememorando el sol Invictus. Infinidad de documentos aparecen firmados con un crismón. Sancho III el Mayor le dará un impulso definitivo poco más allá del año 1000. Después aparecerá lo que conocemos como crismón trinitario, es decir, con la S, se supone que de Espíritu Santo, cerrando la Trinidad. En este sentido se cierra el círculo con el crismón de 8 brazos. Es decir, el crismón pasa de ser un ideograma de Cristo a ser la imagen de la Trinidad, allá por el siglo XII. Pero como señalan algunos estudiosos, no está tan claro que en un principio esa S fuera para el Espíritu Santo, pues en los primeros siglos Cristo correspondía a la inscripción XPS, resultando la S la inicial de Salvador, Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador. Es obvio de que hay muchas cosas que desconocemos de los crismones, incluso se discute el por qué aparecen invertidas el alfa y la omega en algunos de ellos. Podemos entender que con ello queremos indicar que, por el fin, por la muerte, o sea, omega, volvemos al principio, alfa, como muy bien indica Dulce Ocon Alonso. Por lo tanto, y resumiendo, no es fácil definir exactamente lo que representa el crismón, pues muy posiblemente guarde un doble mensaje, o quizás incluso más de dos. Lo que es evidente para cualquiera es que la presencia de hasta 9 crismones en Estella es importante, además de ser única.
No solo de crismones vive Estella. 2 de agosto de 1626. Cuentan que sobre San Pedro de la Rúa, de forma milagrosa, apareció dibujada en el cielo la cruz de San Andrés. Por curiosidad he consultado el cielo que ese día se podía ver sobre Estella y nos llevamos la sorpresa de ver que Saturno, Venus, Marte, Urano, Régulo y el Sol, en línea recta con la estrella Aselus Australis en Cáncer, forman una cruz, sobre la cruz de San Andrés que de por sí forma la constelación de Cáncer. Régulo es tenido como el pequeño rey, se decía que gobernaba los asuntos celestiales y era una de las 4 estrellas reales en Babilonia. Hace 4.400 años marcaba los solsticios de invierno y verano, y es que Moisés ya anunció que entre el león, la tribu de Judá, habría un rey, y efectivamente Régulo está en Leo. Una conjunción de Régulo con Venus podría ser la explicación a la estrella de Belén que vieron los Reyes Magos, o por lo menos eso dicen. ¿Aquella cruz que se dibujó en el cielo estellés nos estaba llamando la atención sobre algo? Ese milagro consiguió que San Andrés fuese designado patrón de Estrella en ese mismo año de 1626. Un San Andrés cuya festividad, el 30 de noviembre, para bastantes pueblos de la Europa del Este era una de las noches más importantes del año, pues creían que San Andrés era protector contra los espíritus malignos. La asociación ha previsto en ese camino ancestral entre San Pedro de Roda y Estella diseñar 11 grandes etapas. No quiere decir que esas 11 etapas se tengan que desarrollar en una sola jornada, pues algunas de ellas son físicamente imposibles de cubrir en una sola jornada. Pero vamos primero a marcar esas 11 grandes etapas, que serían etapa número 1, San Pedro de Roda Besalú, etapa número 2, Besalú Gombrén, etapa número 3, Gombrén Yes, etapa número 4, Yes Sor, etapa número 5, Sor Taúl, etapa número 6, Taúl Castejón de Sos, etapa número 7, Castejón de Sos Voltaña, etapa número 8, Voltaña Jaca, etapa número 9, Jaca Monasterio de Leire, etapa número 10, Monasterio de Leire Estella, y etapa número 11, Estella Averín Estella. Bien, ahora veremos en cada etapa qué poblaciones y qué visitas importantes podemos realizar. En esa primera etapa, entre San Pedro de Roda y Besalú, destacaríamos el castillo de Montroig, la población de Darnius, que tiene crismón, Vilanova de la Muga, iglesia de Santa Eulalia, que también tiene crismón, el monasterio de Santa María de Belabertrán, que tuvo importantes contactos con el Temple, la ciudad Vila Sacra, con su iglesia de San Esteban y su fortaleza del siglo XI, y la acabaríamos en la ciudad medieval de Besalú, con su castillo del siglo X. En la segunda etapa, Besalú-Gombrén, visitaríamos el monasterio de San Juan de las Abadesas, fundado en el año 885, y el castillo de Mataplana del siglo XII, con su iglesia de San Juan del mismo siglo. La tercera etapa, Gombrén-Yes, está marcada por el paso por la ciudad de Bagá, que data del siglo XIII, cuando la familia Pinós funda la población. Hay historiadores que aventuran la posibilidad de que el fundador del Temple fuera Hugo de Pinós y no Hugo de Payns. En la cuarta etapa, Yes Sor, nos encontramos con el castillo de Toloriu, residencia de la familia Grau Moctezuma, y la población del Laseo de Urgell, que dice la leyenda que fue fundada en el año 1699 a.C. por Hércules el egipcio. Cuenta la población con la extraordinaria Catedral de Santa María, consagrada en el año 893. La quinta etapa transcurre entre las poblaciones de Sor y Taúl. En ellas podremos ver el crismón de la iglesia de San Lázaro de Alós d'Isil, el crismón de la ermita de las Nieves de Arreu, la población de Gerri de la Sal, con su monasterio del siglo IX, la Pobla de Segur y su iglesia de la Magdalena, Cap d'Aran y 2 crismones en la iglesia de Santa María, Salardú con un crismón en la iglesia de San Andrés, una con crismón en la iglesia de Santa Eulalia,
Garós, con Crismón en casa particular, la población de Pont de Suert y su iglesia de Santa María, consagrada en el año 1018, y llegaremos a la población de Boitaúl. Boitaúl es un territorio que padeció la cruzada contra los cátaros, y las iglesias románicas bellísimas del Valle de Boí son 9. La sexta etapa, que transcurre entre Taúl y Castejón de Sos, es una etapa que podríamos calificar de densa, pues tenemos nada menos que 15 crismones que ver en ella. Pasaremos por poblaciones como Durro, Escunau, Sorpe, Moncorbau, Lleps, Renanoé, Bisaurri, y acabaremos en Castejón de Sos, donde podremos ver la ermita de la Virgen de Gracia y la iglesia de San Aventín, en la localidad cercana del Run, de los siglos XI y XII. La séptima etapa nos llevará de Castejón de Sos a Voltaña, y también tendremos varias localidades con crismones como Sahún, Benasque y su crismón de la iglesia de Santa María, y localidades como Navarri, su iglesia románica del siglo XII, o Ainsa y su monasterio de San Victorián, Siste, con las ermitas de la Magdalena y San Dionisio, y acabaremos en Voltaña, donde tenemos el crismón en la iglesia de San Pedro y el castillo de los condes de Sobrarbe. La octava etapa, Voltaña-Jaca, también es abundante en crismones, pues nos encontramos nada menos que 17. Desde el crismón de la localidad de Planillo, el crismón de Sasé, Isún de Basa, con 2 crismones en la iglesia de Santa María, Sabiñánigo, con su iglesia de San Pedro, su iglesia de San Andrés, su iglesia de San Juan Bautista, el crismón de Lerés, el crismón de Orante, su iglesia de Santiago, y acabamos esta etapa en Jaca. De Jaca realmente poco se puede decir, pero sí añadir que se remonta a su catedral al año 1077 y nada menos que 4 crismones podemos ver en ella. La novena etapa nos acercará al monasterio de Leire. Pasaremos por poblaciones como Vinacua, con su crismón de la iglesia de Santa María, y nada menos que pasaremos por el monasterio de San Juan de la Peña y la Santa Cruz de las Heros. No olvidemos que en el monasterio de San Juan de la Peña se dice que en él se custodió el grial, y en un principio había una ermita dedicada a San Juan Bautista. Cuenta también con 6 crismones, uno en la iglesia alta, 3 en nichos del Panteón de los Nobles, otro en la capilla de San Victorián y por último el crismón del claustro. Otras poblaciones que podremos ver será Triste, con 2 crismones en la iglesia de Santa María, Riglos, con un crismón en la ermita de San Martín, Loarre, donde podremos contemplar el extraordinario castillo que tiene esta población, y acabaremos en Leire, donde visitaremos su monasterio, que ya lo citan en el siglo IX. Pasó de benedictino a cisterciense, alentado el cambio por el rey Teobaldo I. La 10ª etapa ya nos llevará hacia Estella. Recorreremos poblaciones con crismones como La Llana, El Bayo, Sádava, Urríes. Nos llegaremos hasta Sangüesa, donde veremos su iglesia románica de Santa María la Real y su crismón en la ermita de San Adrián. Seguiremos por Eslava con su crismón, aunque ya desaparecido, Ujue con su crismón en la iglesia de Santa María. Y esta etapa nada menos que nos hace pasar por Eunate y su iglesia de Santa María, que se discute si fue templaria o no en el siglo XII. Seguiremos por Puente de la Reina, donde veremos su iglesia de Santiago del siglo XII, con la talla de la Virgen del Rosario, la iglesia del Crucifijo, también del siglo XII, y pasaremos por su famoso puente románico sobre el río Arga. Después llegaremos hasta Olcoz, donde se produce lo que podríamos llamar uno de los enigmas del camino,
y es que la portada de su iglesia de San Miguel es una réplica exacta de la portada de una T, pero invertida. Se produce lo que se llama el efecto espejo. Y acabaremos en Estella, no sin antes haber pasado por el monasterio de Irache del siglo VIII y haber bebido vino en sus famosas fuentes de vino y agua. Y ya para finalizar, la etapa número 11 que transcurre entre Estella y Averín. Averín fue encomienda templaria y tiene una iglesia realmente extraordinaria. Y Estella, pues bueno, ya lo hemos comentado antes, con sus 9 clismones y sus múltiples iglesias, y marca el hito del camino, porque aquí ya nos unimos definitivamente al camino francés, y de aquí ya iríamos hasta Santiago de Compostela siguiendo la ruta ya tradicional del, como hemos dicho, llamado camino francés. Hasta aquí la breve exposición que hemos querido hacer sobre lo que hemos denominado Camino Ancestral de Santiago. Como bien indicamos en la rueda de prensa que celebramos hace unos meses, junto con el ilustrísimo señor alcalde de Ripollet, don José María Osuna, y junto al concejal de Cultura, don Oriol Mur, es pretensión de esta asociación reivindicar este camino de forma que, en cuanto se recupere la normalidad que estamos en estos momentos atravesando bajo el tema del COVID, podamos ya comenzar a realizar excursiones hasta desde San Pedro de Roda hasta Estella, conociendo más en profundidad este camino, intentando mejorar las rutas y hacer ya al final un trazado, digamos, más o menos oficial de lo que queremos que sea este camino ancestral. Nada más, agradeceros a todos la atención que habéis prestado a esta conferencia y muy buenas noches.